Una de las cosas que él nos va a mencionar una y otra vez en su enseñanza, en sus videos, es que él no está pidiendo, y yo estoy de acuerdo con él en esto, él no está pidiendo que salgamos de nuestra clase, que salgamos de nuestras reuniones estando de acuerdo en lo que estamos diciendo. Aquí el punto no es que la iglesia, la gente o la audiencia esté de acuerdo con el orador. Aquí el punto es de que nos demos el margen o nos demos la oportunidad de preguntarnos de dónde conseguiste o de dónde sacaste lo que estás diciendo. Me lo puedes mostrar. Entonces, él lo que ha pedido a través de los videos, y es lo que pido esta mañana que hagamos, es que nos demos ese margen y esta mañana ustedes me den a mí la oportunidad de demostrarles de dónde estamos sacando esta información y ustedes hagan un compromiso en darse la tarea a verificar que realmente lo que se está diciendo es bíblico. Porque una de las preguntas que se hicieron para la tarea de esta semana, preguntas de la semana pasada, fue precisamente cómo saber cuando una persona habla en el nombre de Dios. Y una de las maneras que yo argumentaría para responder esa pregunta es precisamente el acercarnos o el conectar unos con otros, y digo unos con otros en cuestión de orador con audiencia, predicador con iglesia o como le quieran llamar, con esa mentalidad de que yo te voy a dar la libertad de que tú compartas lo que estás por compartir, y es obvio que creemos que una persona que predica está predicando en nombre de Dios. Entonces yo te voy a dar ese margen a escucharte, pero tú me vas a dar a mí el margen de cuestionar lo que estás diciendo, no porque cuestione lo que Dios dice, pero es obvio que tenemos que entablar ese diálogo, y eso me va a forzar a mí como el destinatario o como la audiencia de lo que estoy escuchando, me va a forzar a mí a indagar, a escuchar, porque parte del problema que tenemos hoy en día es precisamente la falta de inversión, la falta de interés, la falta de compromiso al estudio de la palabra de Dios de una manera personal. Ahora, a través de todas estas semanas yo he tratado de hacer el marcar la diferencia o el distintivo entre las palabras personal y la palabra corporal. Y voy a usar el ejemplo o retomar esto en ejemplo con respecto a la salvación, porque estoy tratando de que respondamos a la pregunta ¿cómo saber cuando alguien habla en el nombre de Dios? A nivel salvación, la salvación del hombre es de una manera personal. Uno de los retos que tenemos hoy en día como generación, y estoy hablando desde el punto de vista como padre tal vez, algunos tienen la bendición de ser abuelos ya, pero si no tenemos cuidado, nuestros hijos están creyendo la doctrina o están simplemente abrazando la fe de los padres, pero no una fe personal con Dios. Y eso se demuestra cuando eventualmente los hijos llegan al punto en el cual transicionan como adultos, y ya sea que se mueven a otro lugar por trabajo, por escuela, por matrimonio, lo que sea, y cuando son expuestos o salen de esa burbuja en los cuales los protegimos o los sobreprotegimos, o potencialmente fuimos negligentes con ellos, cualquiera que sea el caso, en cuestión de su relación con Dios o de la fe, eventualmente esa falta de relación personal con Dios es expuesta o es forzada a salir a flote, porque otra vez salen al mundo de la realidad, salen a las relaciones interpersonales. Entonces ahí es donde empieza un poquito a causar un poquito de problema. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es esto, es de que la salvación es a nivel personal, pero no es a nivel individual, no es para vivirla de una manera individual. Es una relación personal donde el individuo, la persona tiene que encontrarse, tiene que encararse, tiene que ser regenerado, transformado por Cristo de una manera personal, pero esa experiencia personal, su propósito, la razón por la cual la persona se encuentra con Cristo, solamente se puede llevar a cabo en un contexto corporal. Y menciono otra vez, estoy hablando de la salvación, ¿verdad? Pero creo que esto que estoy diciendo, soy convencido que es el mismo principio en la interpretación de la Biblia. En la interpretación de la Biblia,
Hemos dicho anteriormente que la Biblia no fue escrita para los eruditos, para los doctores, para aquellos que dominan el griego, el hebreo y tienen estudios superiores a nivel Biblia, teológicos, filosóficos. La Biblia fue escrita para el hombre común. Dios siempre ha sido un misionero, Dios siempre ha querido tener una relación con el hombre, entonces su palabra escrita es una de las maneras en las cuales Él definitivamente establece esta relación. Entonces, como Dios ha hablado claro, ha hablado directo al hombre, por eso afirmamos que lo que se requiere para entender la palabra de Dios es básicamente el lector, que eres tú, que soy yo, el lector, el Espíritu Santo, la persona tiene que ser regenerada, la persona tiene que ser convertida al Evangelio, porque sin la salvación y sin el Espíritu Santo no se puede entender la palabra de Dios, y la otra es la palabra de Dios. Entonces, lector, Espíritu Santo y las Escrituras, la Biblia. Entonces, esas tres cosas es todo lo que se requiere para entender el mensaje de la palabra del Señor. Y eso es de una manera personal, pero voy a decir una vez más, para llegar a una interpretación correcta, para poder entender el propósito por el cual nos acercamos a la Biblia o por qué necesitamos la palabra de Dios, es precisamente una experiencia corporal. Entonces, menciono todo esto porque una de las características de la pregunta que hicimos o que era parte de la tarea de cómo saber quién habla en nombre de Dios, cuando tenemos una persona que está hablando en nombre de Dios, pero lo que dice no viene de Dios, ¿cómo saber esto? Yo argumentaría que una de las maneras de saber eso es precisamente la experiencia corporal. ¿Qué es que estoy diciendo? Que en este caso, la iglesia no puede seguir siendo opcional. Si el cristiano entiende que la meta de su crecimiento depende en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor se interpreta de una manera corporal. Voy a decirlo una vez más, ¿ok? Y no sé si estoy haciendo claro ese punto, porque llaneros solitarios, individualismo, es mi vida, nadie me puede decir nada, o son mis estudios y yo soy el que me preparé o soy el que estudié. Ese tipo de mentalidad no va con la palabra del Señor. Entonces, una manera de evaluar cuando la predicación, la enseñanza es bíblica, es de parte de Dios, es en el contexto corporal, es en el contexto en el cual la sumisión es mutua, tanto a Dios como unos con otros, donde aprendemos y donde nos discipulamos unos a otros y donde literalmente nos disciplinamos unos a otros, porque es obvio que nadie tiene teología perfecta, es obvio que todos somos recipientes fragmentados, o sea, todos tenemos situaciones difíciles, es lo que se le llama los famosos puntos ciegos cuando vamos manejando y están los espejos laterales, ya ven que hay un punto en el cual no alcanzamos a ver completamente el carro o el objeto, hay un punto ciego, todos los tenemos teológicamente, y yo argumentaría que los que no reconocemos que tenemos es una característica del individualismo mezclado con cristianismo que nunca ha funcionado eso. Entonces, todo esto lo menciono por la importancia de esta interpretación de la Biblia, de que aquí el punto no es simplemente estudiar la Biblia, no es simplemente acercarnos a la Biblia, no es simplemente crear un legalismo en que tenemos que tener la Biblia, es literalmente entender el propósito por el cual la Biblia fue dada. Inclusive yo diría que por eso nosotros no veneramos la Biblia, no idolatramos la Biblia. Nosotros entendemos que la Biblia, importante que es simplemente el vehículo hacia una persona. Y entre paréntesis, regresando a la pregunta, ¿cómo saber quién tiene interpretación correcta o predica o enseña la palabra de Dios correctamente? Es entender que la Biblia existe para someterse a la persona de Cristo. La Biblia es revelación de Dios, pero la revelación suprema de Dios es su Hijo Jesucristo. Entonces, si la predicación va en contra, es cuestionable o hay una disyuntiva con respecto al carácter de Cristo, la enseñanza de Cristo, la vida de Cristo, la perspectiva de Cristo, el sentir de Cristo, es obvio que hay problema con ello, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios nunca va a contradecir al cumplimiento de su palabra, que es Cristo Jesús. Ok, todo eso, otra vez lo menciono simplemente para retomar la cuestión de la pregunta que se hizo de la semana pasada. Es parte de lo que estamos hablando ahorita y es lo que estamos terminando, porque en la cuestión del intérprete, que tienen ahí en sus notas, hablamos acerca del tipo de personalidad del intérprete, obviamente, la visión personal del mundo. Esto es lo que vendría siendo la cosmovisión. Son los factores que influyen, ¿no?, en la interpretación de la Biblia. La personalidad del individuo, la cosmovisión, o sea, la idiosincrasia, cómo procesa la vida. Las experiencias personales definitivamente influyen.
cómo leemos la Biblia, cómo nos acercamos a la Biblia con respecto a las experiencias que hemos tenido. Los dones espirituales, hay ciertas cosas que nos van a traer más que otras, simplemente por, otra vez, las habilidades o los dones que el Señor nos ha concedido. ¿Dónde nacimos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo fuimos formados? ¿En qué época nacimos? Sí, es increíble para mí, es increíble pensar, y digo increíble, pero o sea, se me hace difícil pensar. Entonces, esos son componentes o son factores que en un momento dado influyen. Aquí está la educación paternal y denominacional y hasta cierta manera los pecados personales. Todo eso son factores que van a influir en la interpretación de la Biblia, en cómo nos acercamos a la Biblia, cómo la percibimos, cómo la entendemos, cómo la leemos, cómo la procesamos. Tenemos que reconocerlo. Eso es lo que yo estaba hablando al principio con respecto a los puntos ciegos, que de una u otra manera van a tener influencia. El problema no es que estos puntos existan. Yo argumentaría que el problema es cuando no lo reconocemos o no estamos conscientes que existen. Porque esto que está, lo que se acaba de mencionar, lo que acabamos de listar, son lo que llamamos lentes. Todos los tenemos. Esos son filtros. Es como procesamos la vida. En un momento dado, por favor escuchen lo que estoy por decir. Esta lista de filtros, de procesos o de lentes que todos tenemos, en un momento dado no son ellos el problema. El problema es no reconocerlos, que los tenemos, que todos los tenemos. Y el segundo, que probablemente es el más grave, es cuando estos filtros o estos factores potencialmente, sin saberlo, o a lo mejor es a sabiendas, si esta fuera la palabra de Dios, los filtros se anteponen a la palabra del Señor. Entonces, esta experiencia yo pienso que sucede por inercia, simplemente se lleva a cabo porque otra vez, por naturaleza, somos personas que siempre en nuestra mente estamos teniendo argumentos, en nuestra mente todo el día estamos hablándonos a nosotros mismos. Entonces, estamos acostumbrados a convencernos a nosotros mismos de nuestras propias ideas, criterios, argumentos, inclusive nos peleamos con nosotros mismos, nos frustramos con nosotros mismos. Es algo que está maquinándose todo el santo día. Entonces, cuando nos acercamos a la Biblia, potencialmente, si no tenemos cuidado en reconocer esos filtros y si no tenemos cuidado en crear el hábito, en someterlos a la autoridad divina, nos puede suceder potencialmente lo que le sucede o le sucedió a la iglesia en Roma, en el capítulo 12 del libro de Romanos. La iglesia en Roma, Pablo hablando, después de que despliega, después de que presenta todos los primeros 11 capítulos de Romanos, que es un mar, es un océano de teología. La transición que hace a la sección práctica en la carta de Romanos es el capítulo 12, dice, por lo tanto, hace una transición gramatical, por lo tanto, o asimismo, dice él, no os conforméis a este siglo. Y habla acerca de la manera en que no se van a conformar a la era que están viviendo, sino que está diciendo, filtren o naveguen la era, la realidad de la vida, la fragmentación de la vida, las limitaciones de la vida, los problemas de la vida, fíltrenlos o navéguenlos a través de la era que está por venir. La era que ya fue establecida, que es el reino de Dios establecido, porque ya lo estableció Cristo, pero no ha sido consumado. El hecho de que ustedes ya son salvos, pero no han sido transformados a su imagen todavía. El hecho de que Satanás ha sido derrotado, pero sigue siendo ese león rugiente que anda buscando a quien devorar. Sí, toda esa situación que está comparando las dos eras Pablo en Romanos, él dice, el antídoto, ¿cómo le van a hacer? Es a través de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, yo quiero conectar esto con la interpretación de la Biblia porque, una vez más, Pablo no está hablando al gobierno romano, no está hablando a un montón de griegos sin el evangelio o gentiles sin conocer de Cristo, está hablando a la iglesia. Y Pablo me está diciendo, o estoy entendiendo de Pablo, basado en Romanos capítulo 12, que aparentemente el cristiano tiene la habilidad de tomar la palabra de Dios o acercarse a la palabra de Dios, no reconocer estos filtros o estos lentes culturales que todos tenemos sin excepción y eventualmente o intencionalmente ponerlos por encima de la palabra de Dios. Entonces Pablo, aparentemente eso es lo que está viendo en Roma. Aparentemente en la iglesia en Roma está esa situación, esa disyuntiva, y ahí es donde él viene y establece y dice, esto es lo que tienen que hacer. Entonces, creo que es parte de lo que estamos hablando aquí acerca, y hace rato usé la palabra hábito, ¿verdad? Usé la palabra hábito. Entonces, aquí es donde, como pastor, sin pedir disculpas, voy a hacer mi comercial, y digo comercial porque cuando hablo de la palabra hábito, pensar que hoy en día
estadísticamente hablando, se dice que una tercera parte de la congregación, cualquiera que haya sido la congregación antes de la pandemia, una tercera parte está conectándose con los cultos virtuales en nuestra iglesia, estamos hablando de nuestras iglesias. Una segunda, tercera parte se conecta con la iglesia, pero se conecta con otras iglesias también, porque obviamente hay muchas opciones ahora a través del internet, y todo el mundo está en internet. Y otra tercera parte, ya la perdimos, no va a regresar. Entonces, el punto es esto, es de que independientemente, ahorita que me escuchas hablar de esto, cuando me escuches decir esto, en qué grupo estés tú en esta situación de iglesia o iglesias o no iglesia, cualquiera que sea el grupo, o aquellos que potencialmente no están pensando en regresar a la iglesia, una vez más, la cuestión de la iglesia, como es la cuestión de la interpretación de la Biblia, la salvación del hombre es para una experiencia corporal. No sé cómo enfatizar la cuestión de la experiencia corporal, Esto lo ilustra la Biblia de muchas maneras, pero la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, en la cual creemos y abrazamos que es un solo Dios, tres personas, un solo Dios. Este misterio de la Trinidad, porque es un misterio, una de las cosas que yo estoy convencido que enfatiza o que nos recuerda la Trinidad es precisamente esa experiencia en comunidad o corporal de la cual fuimos creados. Dice el libro de Génesis que fuimos creados a su imagen y semejanza, entonces es una experiencia que está unida, que está ahí, y cuando menciono todo esto, simplemente estoy tratando de recordarnos de que ese es el diseño con el cual fuimos creados para esa comunidad, y en este caso para la salvación involucra también esa comunidad también. Ok, entonces déjenme avanzar en lo que estamos teniendo aquí, y hablamos de algunos ejemplos de nuestros prejuicios históricos y denominacionales desde el evangelicalismo americano, y obviamente porque está escrito acá este libro de este lado, en el siglo XXI. Aquí están algunos ejemplos de estos lentes culturales. Se ha dicho que la música cristiana es del mal o del diablo, en particular ciertos instrumentos, ritmos, formas o la participación de audiencia, de los cuales todos son culturales o generacionales. Estamos hablando simplemente de los estilos de música. Ustedes y yo recordaremos, pero en lo personal yo tuve el privilegio de estar en Lomas Verdes los veranos del 88, 89 y 90, creo, por ahí, ya se me está olvidando los años, pero estuve esos veranos porque yo asistí a cursos de música y todavía tengo presente, estamos hablando de hace 30 años de esto, pero esa fue la época hace 30 años donde las iglesias se dividían por los estilos de música. Las iglesias pasaban experiencia, inclusive muchos se fueron a plantar iglesias precisamente por esas transiciones de música, donde potencialmente al no reconocer otra vez estos filtros, estos lentes culturales, y al ponerlos por encima de la Biblia, el riesgo o el problema o lo que produce hacer lo que acabo de decir, este es un ejemplo de ellos, es cuando vemos lo que la Biblia establece o enseña como una metodología, por lo que acabo de mencionar, lo procesamos como una teología. Entonces, lo que la Biblia enseña que es simplemente una manera de encarnar, de expresar el principio bíblico que es inmutable, que no puede ser cambiado, pero lo que puede ser cambiado es cómo lo empaquetamos, cómo lo presentamos. Cuando eso se confunde, cuando eso se mezcla, se fusiona o simplemente no se respetan esos dos aspectos entre método y teología, es que vamos a tener este tipo de mentalidades, donde vamos a satanizar ciertos instrumentos, cierta manera de procesar la adoración, la alabanza. Entonces, aquí cuando recuerdo hace 30 años y recuerdo esas experiencias a nivel de música, para mí esos fueron los síntomas del problema. Los síntomas del problema. O sea, el problema no era el estilo de música, el problema es que los estilos de música, lo mismo sucede a nivel, por ejemplo, si la iglesia pasa de, no sé, de una escuela dominical a grupos pequeños o X, las metodologías siempre tienen que ir evolucionando o cambiando. Lo que no puede cambiar, y más vale que no cambie, es el evangelio. Entonces, hablar de eso en teoría muchas veces es fácil, ponerlo en práctica, sobre todo cuando un pastor llega a una iglesia y la iglesia que va en declive le dice al pastor, pastor, ven, estás joven, nosotros ya estamos un poquito más grandes de edad, ven y ayúdanos a cambiar, estamos dispuestos a cambiar, tú ven y hay que hacer. Y al momento en que el pastor dice que sí, el problema es que
ninguno de los dos, ni la iglesia ni el pastor, definieron qué significa la palabra cambio. Porque otra vez, estamos de acuerdo en que necesitamos cambiar, simplemente que no hemos definido qué significa cambio. Y una vez más, muchas de las veces, cambio, muchas de las veces, y lo demostró hace 30 años este tipo de conversaciones, es que cambio implicaba que mucha gente en la iglesia veía la metodología como teología y a la inversa. Entonces, ahí es de que se hicieron pleitos y el resto lo conocemos. Algunos todavía tenemos las cicatrices de todo ese drama. Letra B es el nadar entre personas de ambos sexos se considera pecaminoso. Estas son prácticas que ha habido, en la cuestión de la ética de poner en una alberca chamacos, grupos de jóvenes donde aparentemente, y no sé si recuerdan el video o han visto el video de lo que dice Dr. Bob, pero, vemos como una prohibición que se bañen en una alberca jóvenes y mezclen señoritas con jóvenes, pero es el mismo grupo que lo vamos a meter en una van, en un autobús, y los vamos a hacer sardinas ahí, donde van a estar bien pegados unos con otros por 1 o 2 horas de camino, pero no queremos que se mezclen en una alberca. O sea, otra vez, son ideas y prejuicios, ¿verdad? En los cuales habla del consumo del tabaco. En fin, en la cuestión del tabaco, otra vez el consumo del tabaco se dice que es malo para el cuerpo, pero otros hábitos como comer en exceso o la falta de ejercicio nunca se menciona. Otra vez, filtros, ¿verdad? La cuestión de escoger lo que nos conviene. El consumo, otra vez, se considera en algunos lugares, aparentemente en Sudamérica, como un pecado imperdonable en algunas iglesias bautistas. Otra vez, varía, ¿verdad? De iglesia a iglesia. Simplemente está ilustrando los filtros que tenemos. El consumo de alcohol se considera que va en contra de las enseñanzas de la Biblia. Sin embargo, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo se ve gente bebiendo alcohol, vino, incluyendo a Jesús. Nosotros tenemos el privilegio de ir a Alemania básicamente cada año para un campamento que hacemos de deportes en Alemania, y los alemanes vienen a visitarnos a nosotros aquí. Y en nuestra experiencia de trabajar con iglesias evangélicas en Alemania, en la cultura europea, es obvio que esto no es ningún problema, ¿verdad? Entre el cristianismo, el ingerir alcohol. En fin, es otro de los temas que... Sí, ¿qué es lo que la Biblia enseña? ¿Habla de abstenencia total o habla de no emborracharse? ¿Cuál es el punto aquí? La cuestión del diezmo. Desde Levítico o Malaquías y aún así solo se menciona del Nuevo Testamento las parroquias por medio de Lucas 11:42 y 18:12. El punto es este es el punto que estoy tratando de hacer. Es de que no hay una estructura específica aparentemente en el Nuevo Testamento para cómo es que el cristiano lleva a cabo sus contribuciones. En otras palabras, el argumento que ha habido, que ha existido a través del tiempo, ha sido de que el diezmo es una práctica del Antiguo Testamento. Es lo que mucha gente va a argumentar o va a decir con respecto a ello, de que en el Nuevo Testamento no encontramos los detalles que encontramos en el Antiguo Testamento, y esto lo hemos dicho anteriormente. El Antiguo Testamento se interpreta a través del Nuevo Testamento. Aun cuando el Antiguo Testamento es palabra inspirada por el Señor y su interpretación puede ser literalmente en sí misma, pero acuérdense que el Antiguo Testamento basado en el Antiguo Pacto, el Pacto de Obras, ¿sí?, está apuntando hacia el Nuevo Pacto. Inclusive la referencia que yo hice hace rato, hice una referencia con respecto a Romanos capítulo 12 y el apóstol Pablo hablando acerca de no os conforméis a este siglo. Esa palabra siglo es precisamente lo que estoy hablando. Es la cuestión de las eras, es la cuestión de las edades en la cual, otra vez, tenemos la era de maldad, o encontramos esa era en la cual era la era de las obras, era la era en la cual trágicamente desde Adán fallamos y violamos la ley, violamos el mandato o el pacto, pero la Biblia o el Antiguo Testamento anuncia y habla acerca de una nueva era, la era de la gracia, la era del Espíritu Santo. Entonces, eso no implica que la primer era, o la era, en este caso, del pacto de obras, ha sido anulada, simplemente que ha sido llevada a ser completada, a ser llevada en su requisito, que es obviamente la expresión de Cristo y la iniciación de esta era en la cual Él es el Señor de señores, Él sigue teniendo ese señorío, y es en el cual el apóstol Pablo está haciendo mención en Romanos. Menciono todo esto porque en cuestión del diezmo, aparentemente puede ser un tema controversial, y si no tenemos cuidado entramos en un legalismo en el cual lo predicamos
desde una perspectiva en la cual, otra vez, lo podemos llevar, lo podemos usar, el diezmo, si no tenemos cuidado, lo podemos usar como un mecanismo de autodefensa o un proceso en el cual estamos evaluando o estamos tal vez analizando o tomando control de la temperatura del cristiano o de la iglesia. Esta es mi recomendación, esto no está en las notas, pero lo voy a mencionar con respecto al diezmo. Eso es lo que yo recomendaría. La palabra mayordomía tiene que ser procesada a través de la palabra evangelio, a través de la palabra evangelio. Y menciono esto porque en este caso la bendición, cuando se trata de diezmo, por ejemplo, o se trata de la oración, o se trata de cualquier práctica espiritual, es que estas prácticas espirituales, estas disciplinas espirituales, que yo pondría el diezmo en una de ellas, simplemente son vehículos hacia la bendición. Y menciono esto porque hoy en día vivimos en una cultura, hablando de interpretaciones malas de la Biblia, donde el Evangelio de la Prosperidad va a decir que si tú das es para ser bendecido. No es más, si tú das es para ser bendecido. Yo argumentaría que el dar es la bendición, que el diezmar no me lleva a recibir una bendición, es el dar lo que ya es la bendición. ¿Por qué? Por diferentes razones. Una de ellas es precisamente porque la habilidad que yo tengo de contribuir, de dar, realmente no me gusta usar la palabra dar, porque si el diezmo es algo que ya le pertenece al Señor, realmente lo que estoy haciendo es simplemente traerlo, no es, porque no puedo dar lo que no es mío, pero bueno, eso ya es aparte. Mi punto aquí es es de que por naturaleza, simplemente por mi propia vida, yo sin Cristo el ser humano no es una persona dadivosa. El ser humano sin Cristo es exactamente lo opuesto. Es acerca de acumular, es acerca de mi persona, es acerca de mi beneficio. Lo que hace el Evangelio es que te pasa de ser una persona que toma a una persona que da, de una persona que acumula a una persona que conoce generosidad. Entonces, cuando pensamos en el diezmo, por ejemplo, o en la cuestión económica, una vez más, no damos para dar. Perdón, no damos para recibir. Damos porque ya esa es la bendición. Es como la oración. Lo mismo es en la oración. En la oración no oramos y ponemos a Dios como en un tribunal para que ahora que oramos lo hacemos responsable de que nos bendiga o que responda como Él diga. La oración ya es la bendición. El tener, es el argumento que la gente tiene hoy en día en la cultura secular, digo cultura secular, pero estoy hablando de nuestras iglesias, donde nuestros hijos al ir a la universidad, nuestros jóvenes al salir al mundo de la realidad y son cuestionados con esa mentalidad cerrada que típicamente somos etiquetados como cristianos, donde afirmamos que el único camino al Padre o a Dios es Cristo Jesús, la gente se ofende y la gente va a decir, ¿cómo es posible que hables de esa mentalidad tan cerrada, de un cristianismo o de una religión de esta mentalidad de inclusividad cuando no estás considerando lo que otra gente piensa o lo que otra religión? Entonces, el argumento es de que ¿a poco me estás diciendo que un musulmán sincero, un hindú sincero, o en fin, ¿a poco ellos no van a poder heredar la vida eterna? Otra vez, y son conversaciones legítimas y son maneras de ver la vida legítimas. Aquí está el punto. Todo lo que estoy mencionando, incluyendo el diezmo, la oración, esta mentalidad de que nada más hay un camino al Padre, está basado en la persona, está basado en nosotros, está basado en mi habilidad de dar, en mi habilidad de orar, en mi habilidad de ir al cielo o de buscar la vida eterna. La conversación siempre tiene que iniciar no con el hombre, tiene que iniciar con Dios. Entonces, cuando empiezas con Dios, en lugar de empezar conmigo, o con mi diezmo, o con mi oración, o en este caso con la manera de ir al Padre, por eso es que estoy diciendo que la bendición, basado en la persona de Dios, es que tenemos la habilidad de contribuir. Esa es la bendición. Simplemente el hecho de poder hacerlo ya es una bendición. En la oración, el simple hecho de poder orar y tener a Dios como el objeto. Aquí en Estados Unidos, cada primer jueves de mayo, existe lo que se le llama el Día Nacional de la Oración. Es algo constitucional. Toda la nación lo celebra. Y aquí está mi punto. Y es una nación en la cual, obviamente, como todas las naciones, hay una diversidad, es una cosa cosmopolita en culturas, en creencias y todo eso. Entonces,
como tenemos la cuestión de la libertad de expresión religiosa, cuando se hacen esas reuniones de oración a nivel comunidades, a nivel cívico, es obvio que no puedes excluir a grupos, tienes que incluir a todos. Aquí está mi punto. ¿En dónde trazamos la línea en la participación de un Día Nacional de la Oración, en un evento de oración, cuando tienes grupos en los cuales sabes que teológicamente ellos están orando a alguien más que no es el Dios de la Biblia? ¿Qué es mi punto? Aquí está mi punto. De que por mucho que promuevo la oración, por mucho que creo en la oración, por mucho que necesitamos la oración, aquí el punto no es la oración, aquí el punto es a quién oramos. Y la bendición no es simplemente la oración, la bendición es a quien oramos. Entonces, cuando pensamos en la cuestión de acceso al Padre o acceso a la vida eterna y decir que Cristo es el único camino, y eso suena ofensivo para muchos, tienes razón si el punto está en el hombre, pero cuando lo pones el punto en Dios, lo sorprendente no es que Cristo sea el único camino al cielo. Lo sorprendente es que haya un camino al cielo. Porque cuando empiezas con Dios, es obvio que lo primero que Dios va a exponer no es la sinceridad del hombre, no es el deseo del hombre de ir al cielo. Lo que Dios expone primero es la depravación del hombre, es la condición del hombre muerto espiritualmente. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que nadie merece acceso al cielo. Entonces, cuando nos sorprendemos que Cristo es el único camino, es simplemente arrogancia. Todo esto lo menciono simplemente porque ese es el contexto en el cual yo enseñaría el diezmo y donde otra vez, para mí, la bendición no es que vas a ser bendecido si das o si diezmas, pero es que tienes la habilidad de darlo. Por lo tanto, lo que recomendamos es un proceso del 10-10-80 que llamamos, donde el primer 10% de tu ingreso enriquece a alguien más, porque eso es lo que hace el diezmo. El diezmo es algo que, porque la iglesia existe para otros, entonces enriqueces a alguien más, enriqueces al necesitado, enriqueces el reino de Dios. El siguiente 10% es enriquecerte a ti mismo, y eso se le conoce como ahorro. Es un concepto foráneo, es un concepto que hoy en día no lo conocemos porque el problema de nuestra cultura, y voy a hablar desde la perspectiva de Estados Unidos, pero no creo que otros países anden muy diferente a ello. El problema la mayor parte del tiempo no son recursos. Sé que en muchos casos sí es el problema el recurso, ¿ok? Sé que hay carencia, sé que hay pobreza, pero escuchen lo que voy a decir. En su gran mayoría, sobre todo en este lado del mundo, ¿sí? El problema es que el ingreso que tenemos, cualquiera que sea el ingreso, típicamente ese ingreso, ¿sí? Y déjenme poner ingreso acá mejor, ese ingreso está correteando el estilo de vida. Entonces, este es mi estilo de vida, este es mi ingreso. Entonces, vean la diferencia, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en ahorro, es un concepto, e inclusive el concepto de diezmo, es un concepto inconcebible porque mis gastos o mi estilo de vida simplemente siempre está siendo correteado por mi ingreso porque no tenemos la disciplina, porque otra vez no vivimos la vida de una manera corporal. Entonces menciono todo esto porque en el ideal queremos que la persona o el cristiano vive en el 80%, el resto. Entre paréntesis, esto que está aquí en la pantalla es lo que recomendamos que suceda a nivel de iglesia, que el presupuesto de la iglesia sea de esta manera. ¿Por qué? Pues porque estamos en medio de una pandemia. Entonces, cuando tienes un porcentaje en el cual te permite tener de ahorro, tienes lo que podríamos decir como un colchoncito donde puedes amortiguar la caída, en este caso, de una pandemia, pérdidas de trabajo y cosas por el estilo. No entras en un concepto de pánico, no entras en un concepto de desesperación porque tienes ese amortiguar de la caída. ¿Me explico? Entonces, otra vez, es una perspectiva en la cual, otra vez, aquí el 10% no es la meta, el diezmar. Aquí la meta es que el 90% que me corresponde administrar se use. El 90% se use para proclamar, para expander la fama de Cristo. A diferencia que de una manera legalista, de una manera en la cual es simplemente hacerlo porque tengo, no hacerlo porque puedo. Una vez más, hacerlo porque tengo en lugar de hacerlo porque puedo, es como el bautismo. Si en el bautismo no me bautizo porque tengo que bautizarme, me bautizo porque puedo bautizarme. En el hogar no amo a mi esposa porque tengo que amarla, la amo porque puedo amarla. Traduzcan esto en las finanzas. En el diezmo, no diezmo porque tengo, diezmo porque, ¿qué dijimos? Porque puedo. Entonces, es ahí donde la perspectiva cambia. Y en este caso, si estoy ganando 100 pesos, $100 a la semana, lo que esté ganando, el 10% es para el Señor, en la cuestión de expandir el reino de alguien más, pero el 90%, escuchen esto, el 90% que me corresponde administrar, ese es el 90% que lo uso para expandir la fama de Cristo.
y ahí es donde empezamos a ver la redención de las cosas que hacemos. Entonces, no estoy hablando de ser negligente con respecto a las necesidades en mi hogar, simplemente que el suplir las necesidades de mi hogar en una estructura que glorifique a Cristo sea el testimonio para predicar el Evangelio. Ok, todo esto hablamos de los matrimonios interraciales. En la Biblia, muchos han usado este tipo de pasajes para condenar la relación interracial con respecto a la palabra del Señor. Y otra vez, aquí tenemos que hacer un paréntesis. Acuérdense que en la Biblia hay aspectos que son prescriptivos y algunos que son descriptivos. Prescriptivo implica que es la única manera, esta no es cuestionamiento, no es para ponerse en cuestionamiento, no es para llevarse a una sesión de negocios, no es para ver qué es lo que opina la mayoría. Cuando Dios especifica ciertos mandatos, es simplemente, los 10 mandamientos son prescriptivos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Se acabó. Hay otras partes de la Biblia que son descriptivos, que simplemente nos están proveyendo, compartiendo información que de acuerdo al autor original y de acuerdo a la audiencia a quien le está hablando el autor original, para ellos fue relevante esa información. El ejemplo que he usado muchas de las veces es primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Había un hombre llamado Elcana que tenía 2 mujeres, Ana y Penina. Y empieza la narrativa de Samuel, el nacimiento de Samuel. ¿Qué es el punto aquí? De que esa experiencia de la poligamia de un hombre llamado Elcana con 2 mujeres, 2 esposas, no es prescriptivo. No está diciendo la Biblia que todo hombre o toda mujer debe de tener multiplicidad de esposos o de cónyuges. Simplemente nos está diciendo, nos está dando un dato histórico, es cultural. ¿Qué estoy diciendo con ello? Que cuando hablamos de matrimonios o el mandato de la cuestión de no casarse con otras razas en la Biblia, ¿sí? Encontramos esto, Esdras, Nehemías, el cual no es interracial, el problema es interreligioso o de interfe. ¿Qué estoy diciendo? Que el mandato de la Biblia, en este caso, hablando de esa cuestión de no mezclarse con otras razas, en aquel tiempo estaba basado en la fe, en las creencias. No está hablando acerca de la raza o del color de piel, porque es un problema hoy en día muy, muy grande, como ustedes lo saben. En cuestión del bautismo, por ejemplo, la metodología, cómo se administra, cuál es la fórmula, lo mismo con la cena del Señor, lo que llamamos, ¿cómo se le llama? ¿Cuál es el término que se usa cuando la cena se abre para el público o es cerrado, es nada más para los miembros de la iglesia? En fin, todo esto es otra vez, es algo que necesitamos considerar, que no podemos simplemente otra vez en un momento dado fusionar o mezclar o invertir lo que es metodología, lo que es teología. Y hay aspectos teológicos, pero hay aspectos metodológicos también en esto, ¿no es cierto? Entonces tengamos cuidado con ello y usemos esto para dialogar ese tipo de cosas. La celebración de ciertas prácticas como el Halloween, la Navidad o cualquier otro festejo cultural, ¿sí? O sea, otra vez, son temas de discusión, ¿no es cierto? Son temas que hoy en día no podemos simplemente ignorar, pero otra vez, son oportunidades para poder hablar e indagar lo que es Biblia, lo que es teológico y lo que es cultural. Entonces tenemos que tener cuidado con ello. La pregunta es, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hacer al respecto de todas estas cosas? Porque todos, sin excepción, todos tenemos otra vez lentes culturales, todos tenemos filtros, todos tenemos una cultura, todos funcionamos en una cultura, todos heredamos una cultura, todos estamos creando una cultura. ¿Qué hacer al respecto? Si identificamos nuestros prejuicios, si identificamos los lentes culturales primeramente, ¿sí? Entonces nos vamos a dar cuenta, y aquí lista algunos de sus prejuicios, alguna teología sistemática particular, tradiciones denominacionales, autor favorito de la Biblia o un libro, podemos limitar su influencia hasta cierto grado. Si tan solo estamos dispuestos a identificarlos, si estamos dispuestos a hablar acerca de ellos. El problema, como dije al principio, es cuando no lo reconocemos y es cuando eventualmente se anteponen a la autoridad de la palabra del Señor. Uno de ellos yo argumentaría que es el sistema eclesiástico o la eclesiología en un momento dado, en cómo estructuramos la iglesia, cómo se estructura la iglesia. Hay un componente bíblico-teológico y hay un componente otra vez cultural de cómo hacemos las cosas. Entonces, la recomendación es esta, porque sé que muchos de los que estamos aquí somos misioneros, plantadores de iglesias. Los que tenemos el privilegio de estar pastoreando iglesias establecidas, yo argumentaría que para que una iglesia sea revitalizada o sea replantada, cualquiera que sea el caso, ya sea que necesita replantación o necesita revitalización, yo argumentaría que todo pastor debe de verse no solamente como interino, porque hemos dicho anteriormente que no hay pastor permanente, todos somos interinos, pero la otra es que todo pastor debe de verse como misionero o como plantador de iglesia, aunque esté en una iglesia establecida.
El reto o la pregunta, sobre todo para los que están transicionando ministerio o eventualmente transicionando a otro ministerio, y yo sé que muchas iglesias están escuchando esto y las iglesias están escuchar esto, no es suficiente estar de acuerdo en concepto, hay que estar también de acuerdo en implicación o en práctica. Y menciono esto porque si es verdad lo que estoy diciendo, cuando digo que todo pastor debe de verse como interino y como plantador de iglesia o como revitalizador de iglesia o como, en otras palabras, toda iglesia necesita ser revitalizada, toda sin excepción. Toda, constantemente, constantemente, por eso somos interinos, porque el trabajo de uno es literalmente preparar el camino a la generación que sigue. Entonces, el trabajo de uno es literalmente exponer y profundizar y plantar y cimentar el evangelio, porque el evangelio siempre, escuchen lo que estoy diciendo, el evangelio siempre produce la aplicación de ese evangelio. El evangelio siempre produce contextualización. El evangelio siempre produce un corazón misionero que hace la distinción entre lo que es doctrina y lo que es la cristalización de ese evangelio. Típicamente lo ilustro con el pollo, con la comida, con un pollo, porque puedes comprar una hamburguesa de un pollo que te va a costar, acá en Estados Unidos te va a costar tal vez un sándwich de pollo te va a costar $6, pero puedes ir a un restaurante elegante donde el platillo es un platillo de pollo también, pero te va a costar $15, $20. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no es en la carne, es pollo. Los dos son pollos. La diferencia es la presentación del pollo. Entonces, yo diría que en la presentación del evangelio, cómo empaquetamos el evangelio, definitivamente estamos en una época ahorita en la cual la mayoría de nosotros éramos completamente ajenos a la cuestión de la tecnología. Y la pandemia nos ha obligado, nos ha forzado a entrar en cosas que no. Pero esto es la tecnología, esto es metodología. Sí, la tecnología es una de las maneras perfectas de ilustrar eso, porque la tecnología constantemente está cambiando, constantemente. Recibí un correo electrónico hace como un mes, donde un pastor de la República Democrática del Congo está registrando una de nuestras clases. Y cuando empezamos la clase, ese pastor me mandó un email y me dice, no, mi teléfono, mi iPhone, no tiene la capacidad de poder descargar la aplicación de Zoom. Así es que no puedo unirme a la clase. Y me dice, ora por mí, para que pueda yo comprar un teléfono que me permita. Hoy en la mañana me llegó el email y me dice, ya compré mi teléfono. Así es que mañana que tengamos la clase de Nuevo Testamento con ellos, por primera vez ha seguido la clase a través de email, pero mañana se va a hacer presente. ¿Qué estoy diciendo? Estoy hablando de cómo la tecnología es algo que está moviendo constantemente. La metodología se va a mover. Lo que no se mueve es el evangelio. Sí captamos eso. Espero que eso no sea difícil de entenderse o difícil de analizarse, pero todo esto que estoy mencionando, ok, necesito que me escuchen lo que eso por decir. Y aquí es donde, si están haciendo otra cosa, están checando otra página de internet, necesito que me pongan atención. Yo siempre he argumentado que la herencia o el mejor regalo que podemos dar a los hijos es un matrimonio saludable. Eso es lo mejor que les podemos dar, porque eventualmente los hijos escogen a una pareja basado en cómo modelamos para los hijos el trato con una pareja. Ok, espero que estén de acuerdo conmigo en eso. Traduzcan lo que acabo de decir a nivel iglesia. Yo pienso que el mejor legado que podemos dejar a los hijos o la generación que viene en cuestión de eclesiología, de iglesia, es dejar un sistema establecido que permita que el evangelio, si el evangelio no se negocia, no cambia, el evangelio es el evangelio. Pero los sistemas, la estructura de la organización o va a permitir que haya un flujo para ello o va a crear obstáculo para ello. Entonces, para los que estamos conectados ahorita, y lo más seguro es que tengas mi edad, un poquito más, un poquito menos, y muchos de ustedes a lo mejor son solteros o solteros otra vez, no sé dónde se encuentran en este paradigma, pero si están conectados a la clase es porque les interesa la palabra del Señor, les interesa conocer al Señor, caminar con el Señor, servir al Señor. Una de las mejores cosas que podemos dejar para la generación que viene es un sistema de iglesia que teológicamente hablando y estructuralmente hablando sepan la diferencia de lo que son los métodos y lo que son y lo que es doctrina o teología. Esa es mi invitación.
y es parte de la conversación que estamos teniendo ahorita. Entonces, para mí, en cuestión de eclesiología, es una de las maneras más fáciles de ilustrar esto, porque históricamente hablando, se ha dicho que lo que hace una iglesia ser una iglesia son tres cosas. Es lo que Cristo dijo de sí mismo y lo que Cristo hizo por 33 años, que eso es el Evangelio. El Evangelio no es el testimonio tuyo ni el testimonio mío. El Evangelio no es la manera en que el hombre es cambiado. El Evangelio no es el crecimiento que la iglesia ha tenido. El Evangelio es Cristo. No es la iglesia, no es el hombre, no es la mejoría del hombre, no es la salvación del hombre. Eso es lo que produce el Evangelio. Y menciono todo esto porque el Evangelio no es el imperativo, no es la conducta, no es la mejoría, no es la transformación del hombre. Eso es importante y tiene su lugar en la estructura o en el proceso de ello. E inclusive yo argumentaría que si no hay testimonio, que si no hay imperativo, que si no hay conducta, es porque no hay Evangelio. ¿Me explico? O sea, eventualmente, como luego decimos, sale a flote de lo que estamos hechos. Entonces, en este caso, el Evangelio es la persona exclusiva de Cristo Jesús. Eso es el Evangelio, es lo que hace la iglesia, ¿ok? Número dos, son las ordenanzas. Y aquí es donde entramos en, otra vez, la cuestión teológica y metodológica. ¿Cómo practicamos las ordenanzas? ¿Quién la puede administrar? En una pandemia donde estamos todos en casa, donde no nos podemos reunir corporalmente y presencialmente, o no lo hemos hecho por algunos meses, dejamos de practicar esto. ¿Cómo bautizamos? ¿Quién puede bautizar? Todo eso. El punto es esto, es que basado en el Evangelio, ¿cuál es el principio bíblico con respecto a estas ordenanzas? En la cuestión de, otra vez, de ese pacto con Cristo, esa comunidad de fe, todo eso tiene que estar incluido en las ordenanzas. Cuando una iglesia deja de practicar o deja de predicar, enseñar las ordenanzas, que es cena del Señor, bautismo del creyente o bautismo por inmersión, la iglesia deja de ser la comunidad de pacto. Y en ese contexto de comunidad de pacto es que viene la disciplina de la iglesia. Y la disciplina de la iglesia siempre en la palabra de Dios, la disciplina, tanto, y digo de iglesia, pero el pueblo de Dios, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ustedes ven las escrituras, vean la Biblia, siempre tiene un componente doble o dual, que es la cuestión de corrección, y viene la disciplina, viene la cuestión de instruir, viene la cuestión de reprensión, viene la cuestión de hacer lo que tiene que hacer Dios con la vida del ser humano, con la vida de sus hijos, pero también viene la cuestión de animar, de restituir, la cuestión de abrazar, de perdonar, de amar. Entonces, aparentemente son como las piernas de una persona. ¿Cuál de las dos necesitamos más? Literalmente son las dos. Entonces, cuando hablamos de disciplina, no lo veamos desde el punto de vista de castigo, veámoslo como lo vemos en el hogar. En el mundo ideal, en el hogar, la disciplina es para restaurar la relación, ¿verdad? La disciplina es para restaurar la relación, no es para ahuyentar o para aislar a la persona. Entonces, traduzcan eso en cuestión de ello, porque eso es lo que hace una iglesia. Una vez más, escuchen lo que voy a decir. La pregunta no es si vamos a necesitar esto. Esa no es la pregunta, porque estas son cosas no negociables dentro del Evangelio. Escuchen lo que voy a decir. La pregunta es si tenemos dentro de nuestra constitución, dentro de nuestros sistemas, dentro de nuestra estructura, dentro de nuestro ADN en la iglesia, estas cosas estipuladas y claras. De tal manera que la generación que sigue, escuchen lo que estoy por decir, la generación que sigue de creyentes, y no solamente hablo en cuestiones de edad, estoy hablando de creyentes nuevos en Cristo, personas que vienen al Evangelio, si tienen la habilidad de articular, de entender, de procesar esto. Porque mucho de esto que está aquí, en la vida de las iglesias, simplemente se asume. Y ese es el problema muchas de las veces, que solamente lo asumimos y ahí es donde esos lentes culturales, ahí es donde metodología con teología son mezclados y no sabemos cuál es cuál y eventualmente causa problema, causa disensión y bueno, el resto también lo conocemos. Algunos de ustedes han visto esta ilustración que he usado con respecto a la estructura de la iglesia, Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante, que tiene que ver con otra vez el papel o la función de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. En lo personal no estoy completamente seguro qué es esto en la Biblia en el sentido de que a veces la Biblia no es clara si esto es el oficio o es el don simplemente del apostolado. Yo en lo personal, mi opinión, mi manera de entender esto y a través de consultar y de preguntar es que no creo que ninguno de esos tiene que ver con un oficio en el sentido de apóstol Pablo, de Jeremías como profeta, es simplemente los dones. Es la manera que lo entiendo, pero no puedo asegurarlo en un 100% otra vez porque la Biblia no presenta claridad en muchas cosas, pero el punto es este. Independientemente, hablamos de que la estructura de la iglesia es una estructura en la cual hemos dicho anteriormente que en la parte roja, que viene siendo el liderazgo de la iglesia, aparentemente basado en estos dones, creamos una división o creamos una separación de lo rojo con lo azul, porque Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante, habla de que estos líderes que están en lo rojo, existen para equipar, para entrenar a los santos, para llevar a cabo la obra del ministerio. Entonces, ese concepto a la luz de la Biblia se ve integral. En la Biblia no existe la vida pública o de iglesia y la vida de hogar. Entonces, en el hogar, el mismo concepto, en el mundo ideal, tiene que ser donde el rojo es papá y mamá,
que son diferentes a los hijos en función, no en esencia, mismo valor, nada más que simplemente en función son diferentes, como es en la iglesia. Pero observen que lo que hace que la familia funcione no es la relación sanguínea, pero es entender, es esa unidad, donde somos una unidad, somos una familia, ¿verdad? Lo que hace la familia una familia. Y hablamos de una relación de pacto, donde parte de la experiencia en el hogar, y lo he dicho muchas veces, específicamente en la relación matrimonial, todo matrimonio que ve como una opción el usar en su vocabulario la palabra divorcio, esto no va a funcionar. Eventualmente el pacto va a ser negociado y eventualmente va a ser fragmentado y va a ser violado. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando del divorcio. Entonces, el divorcio no es el pecado capital, el divorcio no es un pecado imperdonable, pero solamente estoy hablando acerca del ideal. Estoy hablando del núcleo familiar, estoy hablando de cómo la familia es creada, estructurada, su propósito, su función, y eso es lo que la Biblia enseña. Traduzcan eso a nivel de iglesia. El punto que estoy haciendo es que simplemente tiene que ser integral. Tenemos que entender, como dice la palabra, que el que no puede gobernar su hogar no puede gobernar. En la Biblia no existe vida privada, vida pública. Es simplemente vida. ¿Me explico? No existe tal cosa. Es obvio que hay ciertos componentes de una a otra, pero estoy hablando de esa integridad y donde, hablando acerca de la estructura de la iglesia, sea algo en lo cual pueda la generación que viene verlo con claridad. Ok. Avanzamos rápidamente, otra vez hablando acerca de este tipo de respuestas que hace al respecto, discierne personalmente los mínimos irreducibles de la fe cristiana. La pregunta que se nos hace aquí es, ¿qué es lo mínimo en lo que uno puede o debe de creer y poder calificar como cristiano? Otra vez, piensen en términos de metodología, piensen en términos de teología. Mi entendimiento estructural y doctrinalmente con respecto a la eclesiología, que es simplemente la doctrina de la iglesia, son los tres componentes que a nivel iglesia, aquí está hablando acerca de salvación, pero yo voy a usarlo a nivel iglesia. Si la iglesia viola, se ausenta o discrimina cualquiera de estos tres componentes que mencioné al principio, el evangelio, las ordenanzas y la disciplina, yo pienso que esos son los tres mínimos para poder ser una iglesia. El estilo de gobierno, si es a través de comités, a través de gobierno congregacional, a través de pastores o eso, yo eso lo puedo negociar hasta cierta manera. Hasta me lo puedo negociar. Pero lo que no puedo negociar, independientemente de la estructura, es, por ejemplo, las cualidades que describe específicamente el apóstol Pablo en Timoteo, en Tito, en Primera de Pedro, el apóstol Pedro, de quién califica para estar en la parte roja del círculo, los líderes de la iglesia. Entonces, menciono todo esto porque muchas de las veces esto se ve más fácil y más claro a nivel estructura o a nivel organización, pero a nivel personal muchas de las veces no se ve claro. Entonces, la pregunta es esta: ¿cuáles son los mínimos? ¿Qué es lo mínimo que puedo creer y yo ser salvo? Traduzcan lo que acabo de decir y váyanse conmigo rápidamente a la imagen de la crucifixión de Jesús en medio de dos malhechores, donde uno obviamente va a vituperarlo, va a avergonzarlo, va a rechazar a Cristo y el otro va a arrepentirse. Entonces, no es ironía, por favor escuchen lo que voy a decir, porque piensen en el término de lo mínimo, ¿verdad? Porque ese hombre, conforme acepta, muere, ¿verdad? Acepta y muere. Históricamente hablando, está comprobado que él es la única persona, ese malhechor, es la única persona sobre la faz de la tierra, en la generación de Jesús, que creyó que Cristo iba a resucitar el domingo. ¿Cómo lo sabemos? Porque él dijo, acuérdate de mí cuando vengas. En otras palabras, él, a diferencia de todos los demás, incluyendo a su propia familia, incluyendo a los discípulos, nadie esperaba que Cristo resucitara el domingo. Nadie. No había una sola persona que decía, ok, eso está muy triste, este cuadro está muy difícil, pero así, Señor Jesús, Cristo, nomás aguanta, son unas cuantas horas, el domingo nos vemos. Nadie dijo eso, ¿verdad? Eso lo sabemos, excepto por él, porque él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, aparentemente estamos asumiendo que él está creyendo que esto es temporal, la cuestión de la muerte de Jesús. Todo lo que estoy diciendo es esto. ¿Qué es lo mínimo que él creyó para hacer esto? Todo esto lo menciono porque nosotros, en nuestro contexto bíblico, es recordar otra vez esa confusión de metodología con teología, de lo que estoy hablando, métodos con Biblia, con doctrina. Y lo mismo sucede en la cuestión de la predicación, de la enseñanza, regresando a la pregunta que nos hicimos al principio, ¿cómo saber quién está predicando la verdad? Yo argumentaría
que importantes que son las doctrinas básicas del cristianismo. Hay un montón de doctrinas que potencialmente podemos negociar en cuestión de prácticas, en cuestión otra vez, en cuestión del bautismo, inclusive en el sentido de que ese malhechor no se va a bautizar, ¿verdad? O sea, en fin, creo que está claro eso. Pero yo tengo la impresión que si vamos a distinguir quién está predicando la verdad, en un momento dado no es tanto que alguien se pare en un púlpito de una iglesia evangélica y predique herejías, en el sentido de herejías a nivel de, sí, o sea, a nivel de esas doctrinas no negociables. Um, eh, y no sé si esto va a ilustrar lo que trato de decir y esto que está aquí, pero espero que con el tiempo que me queda pueda ilustrar esto. Aquí es donde yo veo problema. Este es un problema que yo veo en la predicación, dentro de los parámetros del evangelio. Cuando hablamos del pecado adánico, por ejemplo, cuando hablamos del pecado adánico, lo que constantemente decimos y escuchamos unos de otros es decir que el pecado de Adán nos ha afectado simplemente porque porque es nuestro padre, porque es el primero, porque es el padre de la humanidad, y porque su pecado simplemente fue heredado a través de esa relación sanguínea, a través de y todo eso. He escuchado gente que ilustra a través de un equipo de fútbol o un deporte donde están por ganar, ya quedan pocos minutos para que se acabe el partido y alguien anota un gol y ya está empatado el partido y alguien anota un gol, pero porque alguien estaba fuera de lugar, esa infracción anula el gol y automáticamente pierde todo el equipo. Alguien lo ilustra de esa manera. Y otra vez, esas ilustraciones no estoy en contra de ellas, pero yo no creo que eso es lo que está hablando del pecado de Adán. El pecado de Adán, para mí, la razón por qué es transferido al resto de la humanidad es por la importancia y la magnitud de a quién o contra quién pecó Adán. Porque desde un principio el punto no es lo que el hombre hace, no es la conducta, no es el imperativo, es el indicativo, es Dios, es la esencia. Entonces, cuando vemos la magnitud, la grandeza, la santidad, la gloria, el poder, la majestad de Dios, y Adán en su osadía, Adán en su, como le queramos llamar, en su rebeldía, él decide pecar ante Dios. Una vez más, no quito nada de la responsabilidad de Adán, pero el punto aquí no fue lo que Adán hizo. Aquí el punto es contra quién lo hizo. Entonces, cuando pensamos de esa manera o cuando lo vemos de esa manera, entonces entendemos la magnitud de tal manera que, y esto creo que lo mencioné anoche cuando estaba en una de las clases, pero pensando en la muerte, que es la consecuencia del pecado, esa es la razón por qué creemos que aún si yo muriese por mi pecado, si yo muriese a consecuencia de mi pecado, la muerte mía no pone el saldo en ceros delante de Dios, porque no es suficiente la muerte misma del ser humano. Por eso la muerte de Cristo es necesaria, por eso la obra expiatoria de Cristo, por eso es que Cristo, literalmente en Filipenses capítulo 2, se desprende, dice el apóstol Pablo, no considerando, no escatimando el ser igual a Dios, dice que Él empieza ese proceso en el cual eventualmente Él toma nuestro lugar. Entonces, todo esto lo estoy mencionando porque creo que ese es uno de los problemas de la predicación hoy en día. El problema de la predicación hoy en día no es tanto de que predicamos mentiras, es que predicamos verdades a medias. Entonces, lo que acabo de ilustrar con el pecado de Adán, yo creo que hay verdad en lo que típicamente escuchamos, pero yo no creo que ese sea el punto. Yo creo que el punto del pecado adánico es literalmente contra quien se pecó. Y eso es lo que crea la magnitud de todo ello. En fin, todo eso, otra vez, para mí es hablar de la obra de Cristo y lo que la obra de Cristo crea en la vida del hombre. Una vez, la obra de Cristo con lo que crea en la vida del hombre. Cuando eso se mezcla, cuando seguimos predicando sermones o dejando que se prediquen sermones en la iglesia que tienen que ver con el cambio de conducta, con la mejoría de conducta, con el crecimiento simplemente de una moralidad o de una ética, yo no creo que eso es el evangelio. Yo creo que eso es lo que produce el evangelio. Pero el evangelio es la conducta no del hombre, no de la iglesia, no de la cultura, es la conducta de Cristo. ¿Por qué? Porque esa conducta de Cristo es lo que en perfección
Él en obediencia, en perfección, es lo que cumple los requisitos, no de la gente, no lo que la gente necesita, lo que el Padre demanda, lo que el Padre demandó desde un principio. Entonces, importante que es la conducta del hombre. Esta conducta, entendemos, basado en lo que es la conducta de Cristo. La conducta de Cristo fue imputada, fue acreditada, fue puesta, fue depositada en la vida del hombre. Entonces, realmente la predicación tiene que ser, si vamos a hablar de conducta, tiene que ser la conducta de Cristo. Y tenemos que entender que la conducta de Cristo no puede llevarse a cabo a menos que el Espíritu de Cristo lo active, lo ejerza, lo haga, lo mueva. ¿Por qué? Porque si nada más es la conducta del hombre mejorada, como si fuera un iPhone, si es un iPhone 7 o un iPhone 8, un iPhone 9 Plus o lo que sea, si esa es la conducta del hombre, para eso no necesitas al Espíritu Santo, simplemente necesitas tocar fondo como el hijo pródigo, simplemente caer, tocar fondo y eventualmente regresar a entender y venir y pedir perdón y seguir adelante. Si ese no es el Evangelio. El Evangelio, específicamente usando la ilustración del hijo pródigo, el Evangelio no fue tanto el amor del Padre por el Hijo, no fue tanto que el Hijo regresó y volvió en sus sentidos. Todo es importante y no estamos en contra de ello, pero escuchen lo que voy a decir. El Evangelio en la historia del hijo pródigo está basado en el corazón prejuicioso, en la actitud de justicia propia y autosuficiencia del hijo mayor. Porque esa es la audiencia de Cristo en esa parábola. Cristo está hablándole a una generación de personas que se daban baños de pureza, que habían confundido indicativo con imperativo y que idolatraban su conducta, de tal manera que su conducta a ellos los hacía creer que Dios o la obra de Dios les debía a ellos. Regresando al diezmo, es el tipo de persona que dice, porque diezmé, Dios tiene que bendecirme. Y porque di el 10%, a mí nadie me puede decir qué hacer con el 90%, porque es mi dinero, ¿sí? Esa es la conducta del hijo mayor en la historia del hijo pródigo. Es el problema, eso es lo que Cristo... Sí, cuando yo escucho esa historia y veo el énfasis que Cristo hace en esa actitud del hijo mayor que viene y le dice al padre, ¿cómo es posible que ese tu hijo y empieza a reclamarle y yo que aquí he estado, te he sido fiel? Automáticamente en mi mente yo digo, ok, si Cristo hubiera tenido Facebook, automáticamente hubiera perdido muchos seguidores en Facebook. Automáticamente, porque esa predicación es completamente ofensiva. Si Cristo hubiera tenido Twitter o Instagram, probablemente va a ser vedado. ¿Por qué? Porque está ofendiendo a la audiencia. Porque el punto del Evangelio, una vez más, no es la conducta de la gente, es la conducta de Cristo. Y está usando un ejemplo en la historia del hijo pródigo para ilustrar cómo trágicamente nosotros, en nuestra predicación, predicamos otra vez ese tipo de parábolas. ¿Y en dónde ponemos el énfasis? En el hijo menor, en el amor del Padre. No creo que estamos echando mentiras al enfatizar eso, pero ese no es el punto. Ese no es el punto de la parábola. El punto de la parábola, otra vez, es la mezcla, es la confusión, es simplemente este tipo de actitudes que potencialmente están costando a la iglesia el poder vivir bajo el señorío de Cristo. ¿Por cuáles doctrinas daría mi vida? Estamos tratando de reducirlo al mínimo, ¿no? Una frase que usa Dr. Bob en su video que tiene que ver con algo, él menciona que es de alguien más, nada más que no recuerdo de quién es, él simplemente está mencionando al autor, pero es básicamente esto, hablando de las doctrinas por las cuales yo daría mi vida. Es unidad en lo esencial, libertad en lo no esencial y amor en todo lo demás. No es más, unidad en lo esencial, libertad en lo no esencial y amor en todo lo demás. Entonces, en este caso, regresando a la historia del hijo pródigo, o regresemos al diezmo mejor. Aparentemente ya me gustó hablar del diezmo. Regresemos al diezmo. Poniéndose en práctica en el diezmo, yo diría unidad en lo esencial. Para mí lo esencial en la cuestión del diezmo no es el diezmar. Voy a decir no es más, y yo sé que los pastores no les va a gustar lo que voy a decir aquí. El punto no es que tenemos que diezmar, el punto es que podemos diezmar, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo. Pero el punto para mí es el 90% que administramos. Ese es el punto para mí de la cuestión de administración. Es el 90%. En otras palabras, como pastor, mi pregunta no es si mis miembros están diezmando. Para mí, asumiendo que lo hacen, no porque tienen, pero porque pueden, para mí el punto es, los miembros de la iglesia están honrando a Dios con el 90% que tienen, que el Señor en su misericordia y en su bondad les permite administrar. Porque aquí el punto, la perspectiva es que Él es dueño de todo, ¿no es cierto? Entonces, para mí eso sería lo esencial. La libertad, en este caso, en cuestión de la libertad, otra vez, regresamos a la cuestión del diezmo, es otra vez, es esa libertad
Es esa libertad en la cual yo no pondría ese legalismo en un momento dado, otra vez en cuestión de porcentaje, en cuestión del 10%, no estoy en contra que sea el 10%, pero si el matrimonio solamente puede hacerlo con un 5%, eventualmente, ¿qué si puedes diezmar un 20%? Hay familias que pueden diezmar un 30%. Entonces, si yo explico, o sea, tiene que haber un poquito de flexibilidad en eso, asumiendo que entendemos el principio, que el principio es el 90%, o el principio es el todo y lo último es de que independientemente de donde estemos, sean temas, sean procesos en los cuales les caracteriza el amor, de cómo hablamos de este tipo de conversaciones. En el libro de los Hechos, por ejemplo, otra vez hablando acerca de lo que son las cosas esenciales y las que son confusas, el libro de los Hechos es un libro en el cual, en la doctrina del Espíritu Santo, por ejemplo, encontramos lo que es el sello, el ser salvo, el ser regenerado, la justificación del hombre, y encontramos lo que es la llenura, o lo que es la santificación del hombre. En el lenguaje que estamos usando aquí es lo que yo diría indicativo e imperativo. El indicativo es el sello, es cuando la persona es salva. Es salva por indicativo, significa algo del pasado, lo que ya sucedió, está indicando, y donde la salvación del hombre está basado en un suceso histórico, en lo que Cristo hizo. Eventualmente es aplicado en la vida del hombre o el hombre tiene que tomar una decisión respecto a ello, pero esa decisión que yo tomo está basado en que históricamente hablando, lo que yo contribuyo al diálogo es solamente mi pecado. El imperativo vendría siendo la llenura del Espíritu Santo, es el comportamiento de Cristo activado, llevado a cabo en mí. Entonces, cuando hablamos del libro de los Hechos, tenemos que tener cuidado de que no usemos exclusivamente el libro de los Hechos, hablando de interpretación, el libro de los Hechos para conocer o indagar la doctrina del Espíritu Santo. Porque en el libro de los Hechos no hay una consistencia en las experiencias o manifestaciones del Espíritu Santo, tanto en salvación como en llenura. Entonces, no estoy diciendo que no sea bíblico lo que Lucas como historiador está narrando en Hechos, simplemente que acuérdense que la interpretación de la Biblia, la interpretación de este tipo de documentos se hace de una manera contextualizada, no simplemente sacar lo que me conviene, sacar lo que me favorece, porque otra vez, como todos tenemos, ¿qué cosa? Todos tenemos filtros. Cuando se trata del Espíritu Santo, sin excepción, todos tenemos filtros en cómo procesar o lo que creemos de la tercera persona de la Trinidad. Entonces, lo que no quiero hacer yo es basar mi interpretación o mi teología y mis prácticas del Espíritu Santo a través de los filtros. Tengo que hacerlo a través de la Biblia. Entonces, como yo sé que los filtros todos los tenemos, y si esta es la palabra de Dios, el punto aquí es hacer esto. El punto no es esto. Y menciono todo eso otra vez porque en el libro de los Hechos, aparentemente, si entendemos quién lo escribió, a quién se lo escribió y para qué lo escribió, eso es parte de la conclusión. Hablando de lo prescriptivo y lo descriptivo que hemos hablado, es de que Lucas narra lo que sucedió, no necesariamente lo que debe de suceder o lo que debe de pasar. Y otra vez, hay variaciones en esto, ¿sí me explico? Pero mantengamos esto otra vez en el contexto de toda la vida, no nada más del libro de los Hechos. Y otra vez, no tengo el tiempo para adentrarme en este tipo de cosas. A lo mejor un libro que necesitamos estudiar en detalle es el libro de los Hechos, que sería excelente para ver el querigma, la predicación de los apóstoles y hablar de estas experiencias que, otra vez, hay una diversidad de experiencias. Y cuando la gente se convierte, algunos son bautizados en agua, algunos son bautizados en el Espíritu, algunos hablan en lenguas, algunos no tienen ninguna manifestación, en fin. Está esa variante donde no hay un patrón y donde trágicamente muchas iglesias, incluyendo bautistas, lo que hacemos es que agarramos una de las experiencias y afirmamos y decimos, esto es lo que enseña la Biblia. Otra vez, no estamos mintiendo, estamos simplemente haciendo o poniendo cosas convenencieras, ¿de acuerdo a qué? A nuestros filtros, a nuestras preferencias, a nuestros puntos ciegos que todos los tenemos. Aférrate a estas verdades primordiales del cristianismo histórico, aquello que afirman todas las iglesias, y discute el resto con amor. Y cuando hablamos de todas las iglesias, hablemos de la historia del cristianismo. ¿Qué es lo que la iglesia a través de las edades ha afirmado? La madurez nos hace menos dogmáticos y nos hace menos críticos. Madurez es una de esas cosas, es como la humildad. La madurez y la humildad son cosas que no puedo yo decir que las tengo, porque entonces estoy probando que no la tengo, ¿verdad?
pero es algo que la gente ve. Y lo que la gente necesita ver en mí cuando hablamos de madurez es mi falta de dogmatismo y mi falta de espíritu crítico. Otra vez, los esenciales, metodologías, teologías, cosas por el estilo. Cuando hablamos acerca de la madurez, hablamos de similitud a Cristo y hablamos de compasión por el prójimo. Eso es lo que significa madurez, o en este caso el crecer o el avanzar. Rápidamente, la responsabilidad del intérprete, el concepto del sacerdocio en todos los creyentes. Una vez más, escuchen dónde estamos, la responsabilidad del intérprete. ¿Qué es mi responsabilidad? Después de todo esto, si ya me di cuenta, o ya por lo menos hablamos de que hay un estira y afloja, ¿verdad?, entre lo que la Biblia dice y lo que yo quiero que la Biblia diga. Una vez más, lo que la Biblia dice y lo que yo quiero que la Biblia diga. Como siempre va a haber esa disyuntiva, siempre va a haber esa disyuntiva, hasta que el día que moramos va a haber esa. Por eso necesitamos a la iglesia, ¿verdad? Por eso necesitamos a la iglesia, por eso necesitamos la experiencia corporal. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad, usando el ejemplo de la doctrina del sacerdocio de los creyentes, o de todos los creyentes, basada en Éxodo 19:5, donde Dios le está diciendo al pueblo de Israel, vosotros van a ser una nación de sacerdotes para mí. 1 de Pedro 2, 5, versículo 9, donde habla acerca de que vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y hablando de Apocalipsis 1, 6, escuchen lo siguiente. Es una tarea de fe, no de la persona, pero de la comunidad. De tal manera que en la cuestión de evangelismo y en cuestión de vivir como evangélico o como evangelista, que es similitud a Cristo, otra vez, aquí están varios pasajes, ¿sí? Tenemos que entender que esta doctrina del sacerdocio de los creyentes tiene que ver con, una vez más, es una experiencia comunitaria para la globalización del evangelio. Una vez más, no sé si necesitamos tomar nota de esto. La doctrina del sacerdocio de los creyentes es una doctrina que solo se vive y solo se aplica a nivel comunitario. No existe tal cosa como yo tener cierto tipo de privilegios o derechos. No existe eso, ¿sí? Esta doctrina se vive, se ejerce, se expresa en un contexto comunitario, de tal manera que es para otros, y por eso decimos que es para otros, porque es para llevarse a cabo en el evangelismo global. Mencionamos esto porque dice Dr. Bob, ten cuidado de un énfasis desmedido sobre el individualismo. Otra vez, el individualismo. Y para hablar de individualismo, ilustro con los lentes culturales, ¿verdad? Con los filtros que todos tenemos. Esta frase no es compatible con la capacidad o la suficiencia del alma, donde muchas de las veces pensamos de esto en cuestión de que no necesitamos mediador entre Dios y nosotros, que tenemos acceso al Padre. Entonces, como no necesito mediador, yo puedo simplemente accesar a Cristo individualmente cuando yo quiera. Y hay cierta verdad en ello. Pero otra vez, ese acceso a Cristo, escuchen lo que estoy por decir, ese acceso instantáneo e inmediato y personal que tengo a Cristo es precisamente para adoptar la mente de Cristo. No tengo acceso a Cristo para que simplemente venga y me saque del apuro cuando el zapato apriete, cuando no sé qué hacer, cuando estoy en una situación de pánico. Es obvio que Él se complace en ser nuestro mediador, en ser nuestro sanador, en ser nuestro restaurador. Pero escuchen lo que estoy diciendo. Acceso a Cristo. El énfasis no está en la persona que tiene acceso a Cristo. El énfasis está en el objeto del acceso. Importante que es el acceso es a quién estás teniendo acceso. Y a quien estamos teniendo acceso es literalmente a la majestad del Señor del cosmos, del Señor del universo. Entonces, cuando yo me acerco a Cristo, no me acerco a Cristo para que Él haga lo que yo quiera, para que Él haga lo que yo le pido. Yo me acerco a Cristo para someterme a Él, para adoptar su agenda, para entender que ese llamado o esa experiencia de Éxodo capítulo 19 de que serán una nación de sacerdotes, de primera de Pedro 2:9, real sacerdocio, nación santa, todo eso de acuerdo a la agenda de Cristo desde antes de la fundación del mundo, es evangelismo global, universal. Es la urgencia de que como cristianos, como aquellos que tenemos el privilegio de accesar a Cristo, nuestro acceso a Cristo, sea en oración, sea en comunión, sea en una experiencia corporal, sea en una experiencia de necesidad, ese acceso, escuchen lo que estoy por decir, ese acceso que tenemos a Él es para que otros tengan acceso a Él a través de nosotros.
Es siempre pensando en la necesidad de otros. Es siempre entendiendo que la cúspide, el pináculo, la meta del ministerio de Cristo, aparte de su crucifixión, porque obviamente es una experiencia trascendental, es lo que pasa en el aposento alto la noche que Él va a ser entregado. Es el momento en el cual Él toma un contenedor de agua y una toalla para lavar literalmente los pies de sus discípulos. ¿Qué estoy diciendo? Que lo que Cristo hace en el lavar los pies de los discípulos es simplemente recordarles, antes de llevar a cabo su culminación, su experiencia suprema de sacrificio, de recordarles que desde antes de la fundación del mundo, el Padre no solamente había escogido a Cristo como el Mesías, que Él iba a ser traído como el Mesías, pero Él tenía que ser un Mesías sufriente, que Él no solamente iba a ser el varón de Dios, pero iba a ser varón de dolores. Entonces ahí es donde trágicamente a los discípulos se les olvida, convenencieramente lo ignoran, e inclusive Pedro dice, no me laves los pies a mí, en fin. Es simplemente la mentalidad donde el énfasis está puesto en la persona, no en el objeto de a quién estamos teniendo acceso. ¿Por qué? Porque a donde voy es esto, es que cuando nos acercamos a Cristo, especialmente en momentos de necesidad, y la Biblia ni Cristo están en contra de que le buscamos en la hora de necesidad, el acercarnos a Él es para recordar, es para retomar o a lo mejor redescubrir o por primera vez descubrir que toda persona que camina en similitud a Cristo, toda persona que mantiene otra vez la agenda del reino y toda persona que pone sus preferencias personales por debajo de la agenda de Dios, la persecución es cuestión de tiempo, va a ser inevitable. Entonces, cuando nos acercamos a ese varón de dolores, cuando tenemos acceso al Padre, no es para reclamar los derechos, no es para decirle, hey, y todo lo que he invertido, y cómo es posible que le pase esto a mi hija después de todo. Sí, otra vez, esa es mala teología. Y otra vez, yo sé que mucho esta actitud es el producto de lo que sentimos, de la desesperación, de la depresión, de la ansiedad, del luto que sentimos. Yo estoy consciente de ello, pero aquí es donde entra otra vez la base de la doctrina, la base de la teología, la base de lo que es inmovible, donde mi experiencia, mi dolor, mis triunfos, mis gozos, mis éxitos, una vez más, tienen que tener una base que no sea yo, una base que no sea mi propia experiencia, sino que cualquiera que sea mi situación, mi circunstancia, en este caso otra vez, sea trágico o sea de algo placentero, tiene que estar basado en algo que sea inmovible. Y lo inmovible es la palabra que Dios ha hablado, que Cristo ha encarnado. Entonces, cuando nos acercamos a Cristo, tiene que estar basado en algo donde Él ya se ha convertido en nuestro aval, donde Él ya ha firmado. Entonces, en cuestión del sufrimiento, por ejemplo, cuando hablamos acerca del acercamiento a Cristo, es que cuando nos acercamos a Cristo es para ser recordados que si Él es la piedra angular escogida por Dios, el haber sido escogido o el haber sido seleccionado o electo o predestinado, cualquiera que sea el lenguaje que quieran usar de Cristo, en cuestión de cómo el Padre arbitrariamente, soberanamente escoge a Cristo para ser el Mesías prometido y para ser otra vez la piedra angular, dentro de esa elección es que Él sea rechazado. Entonces el rechazo de la humanidad de Cristo no fue porque el hombre estaba depravado, lo cual lo está. No fue porque el hombre no tiene la habilidad de aceptar a Dios, a menos que sea activado por el Espíritu de Dios, lo cual es cierto. Pero independientemente de lo que el hombre haga, o su depravación, o su condición, el punto es la relación y la obediencia del Hijo para con el Padre, que Él lo escogió. El Padre escoge al Hijo para que sea la piedra angular de la iglesia, para que sea la base de la iglesia, para que sea el dueño de la iglesia, quien edifica la iglesia, pero esa elección, así como hermosa que es para edificación, es también para ser rechazado. Entonces el sufrimiento de Cristo, como es el sufrimiento del cristiano, es parte de lo cual o por lo cual fuimos elegidos, fuimos predestinados, fuimos salvos. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es de que el apóstol Pedro constantemente enseña y podemos ser sorprendidos por el sufrimiento. No todos van a sufrir, pero aquellos que experimenten el sufrimiento no pueden ser sorprendidos. Ok, entonces eso es parte de la cuestión de lo que quería explicar con respecto a esta cuestión del sacerdocio de los creyentes. Todo eso que acabo de decir aquí está ilustrado en las siguientes notas, nada más que di una versión más condensada en eso, y con esto termino aquí. Simplemente la Biblia demanda interpretación, y aquí están varios versículos, en el caso de Mateo 5, 29 al 30, por tanto, si tu ojo derecho
te hace pecar, sácatelo y tíralo, más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y arrójala, más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Lo que está diciendo aquí en cuestión de la demanda de interpretación es que otra vez hablamos de prescriptivo y descriptivo, ¿sí? Aquello que es un mandato, aquello que simplemente está informando. Es obvio que en este caso el escritor Mateo está usando un lenguaje, escoge un lenguaje de acuerdo a las palabras de Jesús, en las cuales él está ilustrando simplemente otra vez esta cuestión de prioridad, a diferencia de tomar esto literal. Porque es obvio que en los cultos espero que no haya nadie que esté tuerto porque sacó un ojo, ¿verdad? O que esté manco porque se cortó una mano. Porque otra vez requiere, ¿qué cosa? Requiere interpretación. Todo esto requiere definitivamente interpretación. Ok, me voy a detener aquí porque lo que sigue es la participación o la intervención del Espíritu Santo, que definitivamente es algo que necesitamos hablar y considerar, pero lo vamos a dejar para la siguiente clase, esto. Ahora sí, hermano Turcot, no sé si hubiera algún comentario, algo que queramos hablar, abrir los micrófonos y alguna pregunta o comentario de lo que hemos hablado esta mañana. Háblenme, por favor. Ok, si no hay preguntas entonces o comentarios, lo que vamos a hacer entonces, hermanos, vamos a ir terminando nuestro tiempo juntos esta mañana y solamente quiero invitarles a que se tomen el tiempo a través de esta semana y cuando nos volvamos a reunir la próxima semana, Dios mediante, para ver el resto de las notas. Hay una sección que les quiero nada más mencionar que está en las notas, que está en el material, en los videos, donde Dr. Bob lo que va a hacer, él va a dar la historia de dónde proviene su metodología de interpretación. No sé si la vieron, pero esta cuestión del Espíritu Santo que está aquí, obviamente, en fin, usa referencias bíblicas para hablar acerca de ello. Otra vez, no lo voy a mencionar ahorita por cuestión de tiempo. Termina hablando acerca de cómo necesitamos caminar a la luz de lo que sabemos o entendemos y seremos literalmente juzgados basado en lo que sabemos. Es todo lo que podemos ser juzgados, ¿verdad? Entonces, en fin, usamos el ejemplo del indicativo, imperativo, lo que sucedió y lo que debe de suceder. Es lo que va a crear, en otras palabras, mi imperativo, que es mi estilo de vida, que debe de ser la vida de Cristo reflejada en mí, es bajo lo que voy a ser juzgado en aquel día final. Bajo mi estilo, bajo las decisiones que tomé. ¿Por qué? Porque muchos hemos cometido el error de sobreenfatizar la segunda venida de Cristo a expensas de vivir y caminar en similitud a Cristo. Una vez más, muchos hemos enfatizado la segunda venida de Cristo a expensas de ver la supremacía, y no sé si es la palabra correcta supremacía, pero de la importancia, o enfatizamos la segunda venida de Cristo a expensas de minimizar o no valorar como debemos de valorar la primera venida de Cristo. Si la primera venida de Cristo es lo que establece la conducta del cristiano. Yo creo que yo literalmente creo que cuando sobreenfatizamos que Cristo viene por segunda vez, lo cual es cierto, Cristo viene por segunda vez, pero lo sobreenfatizamos, hacemos del indicativo mi experiencia de salvación, que es bíblica. Esto lo dejo a criterio de cada quien haga lo que pueda, inclusive no soy nadie para juzgarlos, ¿verdad? Así es que si estás viviendo una crisis de fe o tienes 14 años de ir a la iglesia o bla, 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 lo que sea, andas haciendo un montón de cosas que no honran a Cristo, que traen luto al corazón de Cristo, eventualmente en su segunda venida todo va a ser hecho nuevo y tenemos entrada al cielo. Bueno, esa no es la perspectiva bíblica, porque eso es decir que la salvación es simplemente una póliza de seguros, que simplemente me garantiza que al final de la jornada, independientemente cómo haya vivido, ¿a dónde vamos a ir? Al cielo. Bueno, otra vez, esa es una contradicción de términos. El poder, el énfasis de la Biblia está en la primera venida de Cristo. ¿Por qué? Porque la primera venida de Cristo, su perfección, su obediencia de 33 años, ha sido imputada, ha sido acreditada al cristiano, de tal manera que cuando hablamos del imperativo y lo que debe de suceder es lo que sucedió. La manera en que debo de vivir es como Él vivió. La manera en que debo de sentir es como Él sintió. La manera en que debo de procesar la vida es como Él la procesó. La manera en que debo de hablar, ¿sí captamos eso? Entonces, ¿eso está basado en qué cosa? En la primera venida. En otras palabras, la segunda venida de Cristo, si lo pensamos de esta manera, la segunda venida de Cristo, lo que es o lo que significa, y voy a dar el cuadro ideal, ¿ok? Del cual ninguno de nosotros lo alcanzamos, pero voy a dar el ideal.
En el cuadro ideal, tenemos una fecha que fuimos salvos, vivimos el resto de la vida expresando y encarnando el aroma de Cristo a través de nuestro estilo de vida. Y hemos dicho anteriormente que esto, asumiendo que esto es Cristo a través de nosotros, eventualmente va a producir ¿qué cosa? Si fuera predicador del Evangelio de la Prosperidad, diría de aquí para adelante es, ahora sí, color de rosa. No. Esto eventualmente, de acuerdo a Pedro, produce persecución. No todos van a sufrir, pero no podemos ser sorprendidos. E inclusive lo que Pedro argumenta es esto, que cuando el sufrimiento se haga presente, Pedro dice, asegúrate que es el producto de esto, del imperativo, del estilo de vida de Cristo. Ok, entonces, si esto produce persecución, esto produce aislamiento de la sociedad, esto produce ser marginado, ¿verdad? La segunda venida de Cristo lo que va a hacer o lo que significa, asumiendo que esta es la conducta, esto es el diario vivir de todos, esa es la vida cristiana, la segunda venida de Cristo lo que hace es que viene simplemente a arreglar las injusticias o la disfuncionalidad que el cristiano trágicamente es encarado o es enfrentado por seguir a Cristo. No sé si me expliqué bien con ello. Eso es lo que significa. Mi punto es simplemente esto. Mi punto es que en la interpretación de la Biblia, tiene que afectar en un contexto de comunidad esto. Obviamente inicia aquí, entendiendo qué es la salvación y entendiendo que esto no es la salvación. Esto es lo que produce la salvación. Entonces, si tú estás escuchando este mensaje, estás viendo este video y tú estás batallando con tu conducta, tienes pensamientos, tienes actitudes como el resto de los tenemos que no van de acuerdo al corazón de Cristo, esto no altera la transición legal de tu salvación. Esto no altera o cambia tu estatus ante Dios. Pero porque esto es inmovible, esto tiene que cambiar. Porque esto fue la obra del Espíritu Santo, esto que está aquí es también la obra del Espíritu Santo. Apocalipsis 3:20 no es un pasaje para salvación, es un pasaje para vivir como salvo. Pero una vez más, esto es el producto no de la segunda, es el producto de la primer venida de Cristo. Ok, todo esto lo menciono porque entonces aquí es donde nos invita a que analicemos nuestras presuposiciones y todo lo que he estado mencionando. Habla aquí, y esa es la parte que quería que pusieran atención y que lo vieran, ustedes mismos lo vieran, porque no tenemos el tiempo para hacerlo todo esto claramente o en detalle, pero entender que es un proceso racional y espiritual que involucra a los dos, ¿verdad? La interpretación de la Biblia. Entonces necesitamos otra vez entender que se enfoca en entender a un escritor de la antigüedad inspirado de tal manera que el mensaje de Dios pueda ser comprendido y aplicado en su día. Una vez más, se enfoca en entender a un escritor de la antigüedad, y ya eso crea problema, crea un reto, porque vean lo que voy a decir. El escritor de la antigüedad, adivinen qué tuvo también. Exactamente. Porque aun cuando fue inspirado, eso no implica que no tuvo lentes culturales o ideas preconcebidas. Hay que considerarlas, ¿verdad? De tal manera que el mensaje de Dios pueda ser comprendido. En otras palabras, lidiamos con el autor original, lidiamos con los documentos de antigüedad y como dije al principio, el indicativo, la doctrina, la palabra escrita, la palabra hecha carne, Cristo, el Evangelio, siempre produce la aplicación. Y menciono esto porque observen lo que está diciendo aquí, de tal manera que el mensaje de Dios, ¿sí? O sea, el indicativo, pueda ser comprendido y ¿qué cosa? Y aplicado, vivido, experimentado en nuestro día. Necesitamos ser constantes y justos al pasaje de la Biblia y no dejarnos influenciar por ¿qué cosa? Otra vez por nuestras ideas preconcebidas, preferencias denominacionales. Todos sin excepción estamos condicionados históricamente. Nadie, no hay una sola persona sobre la faz de la tierra que sea un intérprete, ¿qué cosa? Objetivo o que sea neutral. Todos sin excepción lo tenemos, ¿sí? Por eso es que nos necesitamos unos a otros. Esa es la razón que necesitamos. La interpretación de la Biblia es una experiencia corporal. Este curso ofrece un proceso cuidadoso, racional, que contiene 4 principios de interpretación estructurados, 4 principios estructurados para ayudarnos a sobrepasar esas ideas preconcebidas. El primero de ellos es reconocer el contexto histórico en el que el libro fue escrito y particularmente la ocasión histórica de ese autor. Y entre paréntesis,
cuándo, si es que fue y cuándo fue editado, porque tenemos evidencias que algunos van a ser editados. Eso no altera la inspiración, la infalibilidad, así se dice, que es infalible de la palabra de Dios, ¿ok? Pero tenemos que considerar, en otras palabras, vean lo que estoy diciendo. Este principio de interpretación número 1 es el antídoto. Si han estado de acuerdo conmigo y ustedes están de acuerdo conmigo de que mi cosmovisión, mi situación, mis preocupaciones, mis gozos, mis luchas no pueden anteponerse a la palabra de Dios, por naturaleza y por inercia sucede todo el tiempo, ¿verdad? Pero no podemos hacer eso porque eso es lo que crea una interpretación corrupta de la Biblia. Este principio número 1 es lo que me ayuda a crear el hábito de someterlo, y lo que estoy haciendo es que humanamente hablando, contextualmente hablando, estoy anteponiendo, y no tengo otros lentes, pero tengo otros lentes, estoy anteponiendo el contexto, estoy anteponiendo las circunstancias del autor que fue inspirado. Yo no soy inspirado, por eso es que mis lentes no tienen autoridad porque yo no soy inspirado. El inspirado fue, ahí están los autores de la Biblia, y como ellos también tenían circunstancias, situaciones, ocasiones, esas tienen que anteponerse a las mías. Y seamos honestos, cuando hablamos de estos personajes, las circunstancias de ellos son muy diferentes a las de nosotros, ¿verdad? Entonces, yo acercarme al libro de Apocalipsis y tratar de leer Apocalipsis basado en una pandemia que estoy viviendo, basado en todas mis situaciones, es un desastre, estás pidiendo una corrupción grandísima del evangelio si vas a empezar con tu situación, con tu divorcio, con tus temores, con la muerte del tío. Otra vez, nada de esas cosas la Biblia minimiza y es un testimonio y queremos escuchar lo que la gente piensa, pero nuestras conversaciones van a ser devocionales, nuestras conversaciones van a ser cosas que van a inspirarnos unos a otros y a motivarnos. Pero si quieres lidiar con la autoridad definida, la autoridad suprema de la Biblia, no puedes empezar con tu contexto, con tu historia, con tu testimonio, con tus deseos, con lo que te hicieron en la iglesia pasada o en el pastorado pasado. No puedes hacer eso. Número 2, tenemos que identificar qué cosa. No los versículos, por eso es que hablábamos del libro de Lucas. En el libro de Lucas, lo que hemos hecho trágicamente en cuestión de la interpretación de la doctrina del Espíritu Santo es que agarramos, una de las cosas que el doctor Bob va a decir que es controversial, y yo sé que lo es, pero bueno, mucho de lo que dice él es controversial, es que él dice que versículos no están inspirados. Son párrafos, unidades literarias son las que están inspiradas. Y dice eso no porque no lo estén, pero lo dice porque es como las palabras. Las palabras tienen significado en enunciados. Los enunciados tienen significado en párrafos. Los párrafos en unidades literarias. Las unidades literarias tienen significado en el libro en el cual son puestos. Entonces, es la cuestión de contexto y por eso está hablando él acerca de unidades literarias. La Biblia, número 3, la Biblia debe leerse en diferentes traducciones con el propósito de obtener la perspectiva más amplia posible del significado que las palabras o frases poseen. Otra vez, porque aquí hablamos de traducciones, hablamos de esos contextos literarios que son muy diferentes. O sea, como lees el libro de los Salmos es diferente a como lees el libro de Génesis. Como lees el libro de Amós va a ser diferente a como lees el libro de Hechos, por ejemplo. Entonces, todo eso tiene que ver. La otra es identificar el género, lo que acabo de explicar ahorita. Toda esa cuestión del género tiene que ser considerado. Tal vez lo único que quiero que vean aquí, y voy a salirme tantito de la pantalla, porque quiero que vean esto. Y después de esto que les voy a enseñar vamos a orar. Ya van a ser las 12. Ok, está al final de las notas esto. Los principios básicos. La Biblia está escrita en un lenguaje, ¿qué cosa? Otra vez. El lector, la palabra de Dios y el Espíritu Santo es todo lo que es necesario, ¿verdad? De tal manera que Dr. Bob va a mencionar a este autor del libro que se le llama Scripture Twisting, que es el torcer la Biblia. Y hay 2 puntos importantes que este autor llamado James Sire va a mencionar. 2 puntos. Aquí es el primero de ellos, de sus notas. La iluminación llega a las mentes de la gente del pueblo de Dios. No, otra vez, iluminación, no inspiración. Inspiración son los autores de la Biblia. Iluminación, nosotros. No solo, escuchen esto, no solo a la élite espiritual. ¿Recuerdan el énfasis que hice en cuestión del sacerdocio de los creyentes? Que no es de elitismo, que no es de los derechos que tengo para votar en una sesión de negocios. Es literalmente, el privilegio que tengo es de caminar en similitud a Cristo. El privilegio que tengo o el derecho que tengo como cristiano es de vivir una vida de servicio y de ver la salud de la iglesia. Ese es el privilegio que tengo. Entonces, con eso en mente es el evangelismo global. Por lo tanto, no creemos en élites espirituales, en supremacía, en VIPs. No existe una clase de tipos de gurús en la cristiandad bíblica, ni aquellos que tienen un cierto tipo de iluminación.
no creemos en personas que a través de las cuales toda interpretación adecuada debe de venir. No existe tal cosa. Entonces, cuando alguien dice, tengo palabra de Dios para ti, otra vez, escuchen lo que esto puede decir. Cuando alguien dice, tengo palabra de Dios para ti, dos cosas. Número uno, más vale que lo que te vayan a decir, que estoy abierto a que la gente hable, esté en la palabra de Dios. El problema no es cuando alguien me dice que tiene palabra de Dios para mí. El problema es que cuando no conozco la Biblia, no sé lo que la Biblia dice. Cuando lo que sé de la Biblia es lo que otros me han dicho de la Biblia, es un problema porque no tengo manera de comparar si lo que me está diciendo está en la Biblia, porque no conozco la Biblia, porque no leo la Biblia, porque lo que he escuchado por los últimos 20 años que he asistido en la iglesia, he escuchado solamente lo que alguien más me dice de la Biblia. Entonces, hablamos de que no existe personas que ellos interpretan la Biblia solos. Entonces, cuando alguien dice tengo palabra de Dios, es otra vez, si me vas a ser responsable de lo que aparentemente Dios te habló a ti, más vale que esté en su palabra escrita y que vaya de acuerdo con el carácter de Cristo. Porque de otra manera, yo creo que Dios habla hoy en día. Pero si Dios habla a tu vida hoy en día, tú eres responsable, tú como individuo, eres responsable por esa voz que has escuchado. Pero si vas a ser alguien más responsable, que es la predicación, la enseñanza de la Biblia, más vale que tengas otra vez la persona de Cristo y su palabra escrita como el respaldo. Así, mientras el Espíritu Santo da dones especiales de sabiduría, de conocimiento, de discernimiento espiritual, no le asigna, escuchen esto, el Espíritu no le asigna a esos cristianos con dones la autoridad como únicos, como VIP, como élite, intérpretes de su palabra. No existe esa cosa. Corresponde a cada cristiano, a cada persona entre su pueblo. ¿Qué es lo que nos corresponde? El aprender, el juzgar, el discernir, en referencia a la palabra de Dios, que es la única autoridad que existe sobre la iglesia de Cristo, y es en el cual Él ha dado sus dones. Esa es la primera cosa. Segunda cosa, en conclusión, en resumen, la suposición que hago, o lo que estoy asumiendo, a través de este libro, es que la Biblia es la verdadera revelación de Dios al resto de la humanidad, que es nuestra máxima autoridad en todos los asuntos sobre los que habla. Él es la máxima autoridad, que no es un misterio total, pero puede ser entendida adecuadamente por gente ordinaria en toda cultura. La Biblia se debe interpretar a la luz de su propio entorno histórico y contexto literario. Una vez más, la Biblia se interpreta primeramente. La palabra clave aquí es la interpretación, no la aplicación. Por eso, una vez más y otra vez, aquí suena un poquito crítico, pero tengo que decir esto. Por eso yo enfatizo la predicación expositiva, a diferencia de la predicación temática. Porque en la predicación temática, y esto es prejuicio, a lo mejor no es el caso, y si estoy mal, mil disculpas si estoy mal, ¿ok? Pero tengo el temor que no lo estoy. En la predicación temática, típicamente iniciamos o interpretamos la Biblia a través de la aplicación de la Biblia. Y no podemos, si la aplicación es lo que está pasando hoy en día, el contexto que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, lo que estamos celebrando, el año en que estamos, las circunstancias. Vamos a hablar de la aplicación, y la aplicación es el producto de la interpretación, pero la interpretación no tiene nada que ver con la aplicación al principio. La interpretación produce una aplicación, pero en este caso, observen esto, la Biblia se debe interpretar a la luz de su entorno histórico y contexto literario. La intención del autor original inspirado expresada en el texto es el enfoque de la interpretación. No es más, la intención del autor, no mis preferencias personales, no lo que yo pienso, no lo que me dijeron, no lo que me pasó cuando tenía 15 años, sí, es lo que el autor tuvo como intención original. Y esto es lo que quiero que se lleven, porque esto es lo que vamos a hablar la próxima semana. Las 7 preguntas interpretativas para llevar a cabo todo lo que hemos dicho, de las cuales creemos que va a ayudar a los intérpretes modernos cómo pensar en todos los asuntos de la interpretación de la Biblia. La primera de ellas es, ¿qué dijo el autor original? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué es lo que dijo el autor original? Número 2, ¿qué quiso decir el autor original? En otras palabras, ya vi lo que quiso decir, ahora tengo que ver qué es lo que implica o qué implicó con lo que quiso decir. ¿Qué es el significado de lo que dijo? Porque ustedes saben esto, que de lo que una persona dice a lo que significa potencialmente es cuando, si mi hijo me pide permiso para ir a un lugar donde él sabe que no me gusta que vaya y me ha pedido permiso 4 veces y él sabe que se lo he negado porque no quiero que vaya a ese lugar, en la 5ª vez que ya me cansó, le puedo decir, ¿sabes qué? Ya vete, ya no quiero saber nada.
Si él escucha eso de mí, él convenencieramente puede decir, es que tú me dijiste que fuera. O sea, tú sabes bien que te lo dije porque ya no quería estar lidiando contigo, pero yo nunca quise que fueras. Entonces, ¿sí ven cómo la palabra potencialmente puede ser aplicada o interpretada diferentemente? Por eso la letra B es, ¿qué es lo que quiso decir? ¿Qué dijo el autor original, número 3, en otra parte sobre el mismo tema? El paralelismo, ¿verdad? Porque no se va a contradecir a sí mismo el autor. Entonces, si es un autor que escribió múltiples libros, está hablando acerca de la posibilidad de otros pasajes paralelos. Letra D, paralelismo a nivel autores bíblicos, porque la Biblia, la palabra Biblia significa colección de libros, es una multiplicidad de libros con multiplicidad de autores. Y eso es parte de lo que hace la Biblia ser la Biblia, su unidad, la falta de contradicción de ella. Entonces, ¿qué es lo que esos autores dijeron acerca del mismo tema en otros libros o en otras experiencias? La letra E es cómo lo entendían los destinatarios originales. Entonces, cuando Moisés habla o escribe, en fin, cada autor de la Biblia tenían una audiencia. Entonces, una vez más, ese es el quinto, porque es lo que dijo el autor, lo que el autor implicó, lo que dijo el autor en otras partes del mismo libro, lo que dijeron otros autores del mismo tema, y eventualmente número 5 es lo que los destinatarios del autor, porque el autor escribió con alguien en mente, lo que ellos entendieron, lo que el autor dijo y lo que el autor implicó. Esas 5 cosas son el preámbulo al número 6. El número 6 es cómo aplica a mi época el mensaje original. Cuando yo deduzco, cuando yo investigo, cuando yo trabajo en esas 5 cosas y finalmente extracto eso y lo tengo, ahora sí tengo el derecho de decir, ok, en medio de la pandemia, basado en lo que indagamos, en medio de esta situación, en medio de un funeral, en medio de una dedicación de un bebé, en medio de esto, ahora sí puedo decir, esto es lo que dice el Señor. La letra G o el último, que es el 7, cómo se aplica a mi vida el mensaje original. Entonces, de una manera colectiva, de una manera personal, estas 7 preguntas son las que vamos a estar hablando y las 4 lecturas que vamos a estar presentando a través del proceso, las que nos van a ayudar a poder ver las etapas metodológicas de interpretación de la Biblia. Es obvio que la naturaleza del Padre, tanto biológico como el Padre Celestial, por naturaleza Él es bueno. El Padre es bueno. Entonces, muchas veces, trágicamente, invertimos mucho tiempo en oración, tratando de convencerlo de que sea bueno cuando por naturaleza lo es. Pero el punto que quiero hacer es este, y este es algo que me hiciste pensar con tu historia, que es muy, muy, muy buena. El reto que yo veo, porque me estás hablando de hace varias décadas atrás, cuando esto sucedió, y ese es el reto que yo veo hoy en día, y va a seguir siendo un reto. Aparentemente en aquel tiempo, todo lo que bastó es esa conversación de tu papá contigo a esa edad para que ese principio de diezmar, es un principio, se convirtiera en un valor, El reto que tenemos hoy en día, en un momento dado, no son tanto los principios, que sí lo son, es un reto la cuestión de principios. Hoy en día tenemos una ¿cómo se le llama esto? Cuando no hay absolutos, un relativismo, ¿verdad? Hoy en día todo se vale, aparentemente. Ok, mi punto es este. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, cuando hace algunas décadas atrás se inició o se produjo la cuestión del cinto de seguridad como una ley, como un principio, se tardó varias décadas en convertirse en un valor, de tal manera que ahorita en este momento sigue siendo una ley. Entonces, si tú vas manejando y no traes tu cinto de seguridad, te van a dar una infracción. Pero ya hoy en día no pensamos tanto en la infracción, pensamos en la cantidad de niños, de menores de edad y de adultos también, que trágicamente han muerto por la negligencia de no usar un cinto de seguridad. De tal manera que esa ley se transfiere ahora en una moralidad, en un valor que cuando tú ves en la calle a una mamá con un niño de 4 o 5 años que va en el asiento de atrás, brinque en la calle, lo que piensas, no piensas en que va a ser infraccionada o va a recibir lo va a parar el policía, pero lo que piensas es que es una madre irresponsable, que no ama a su criatura porque ahora es un valor. Entonces traduzcan lo que estamos diciendo ahorita en cuestión del evangelio, en cuestión aún del diezmo o en cualquier otra práctica, ¿sí? ¿Cómo le hacemos para tomar los principios, las leyes divinas? En este caso, no robarás o cualquiera que sea la ley. ¿Cómo le hacemos para trasladarlo o llevarlo de un principio a un valor cuando vemos a una generación, somos una generación en la cual a nivel principio muchas de las veces el cristiano no está en contra de lo que la Biblia enseña, pero a la misma vez afirma otros principios fuera de la Biblia?
Entonces, es donde entramos en el relativismo. Lo que vemos en la palabra de Dios, sea en el diezmo o en cualquier otro tipo de principio, es que la Biblia nunca se... por eso es que es en el capítulo 19 de Hechos, que en el 20 es donde, perdón, no de Hechos, de Éxodo, que en el 20 es donde él da los principios o la ley. El preámbulo de la ley es que él dice, la ley no es para que ustedes sean mi pueblo, pero porque ya son mi pueblo, van a obedecer mi ley. Entonces, esa disyuntiva, es lo que yo decía al principio, que una de las mejores herencias que podemos dejar a la generación que sigue es de crear las estructuras, los ambientes, los sistemas a nivel de hogar, a nivel de iglesia, donde estos principios fluyan y se muevan fácilmente para que se hagan valores. Una vez más, estos principios, porque la palabra de Dios son los principios, son las cosas que no pueden negociarse, pero el problema es de llevarlos de un principio a un valor. Ese es el problema, ese es el reto. Y otra vez, mientras sigamos viendo una fusión o haciendo una fusión de teología y metodología y no veamos la distinción de ellos, vamos a batallar, porque, bueno, otra vez puedo dar muchos ejemplos, no voy a dar más ejemplos, pero definitivamente esto ilustra mucho eso.